Bienvenidos a Psicologías Contextuales. Hoy exploraremos cómo la psicología contextual nos permite comprender la conducta humana desde los entornos reales donde se desarrolla. En este episodio especial me acompañan dos invitadas excepcionales que representan, desde diferentes realidades, lo que significa adaptarse, aprender y crecer en medio del cambio. Por un lado, Yaimar Díaz, madre venezolana migrante que combina maternidad, trabajo y estudios de psicología a distancia. Por otro lado, Militza Amaro, estudiante universitaria que trabaja en programas comunitarios aplicando los principios de la psicología contextual en contextos educativos. Primero conversaremos con Yaimar Díaz, una madre venezolana migrante que encarna la resiliencia y el compromiso. Yaimar combina su rol como madre con su trabajo y estudios de psicología a distancia, enfrentando los desafíos de la migración y la crianza en un nuevo entorno. Su experiencia única nos ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo el contexto influye en la conducta humana y la búsqueda de un futuro mejor para su familia. Acompáñanos en esta conversación inspiradora donde exploraremos las complejidades de la maternidad, el trabajo y la educación desde la mirada de la psicología contextual. Yaimar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo describirías tu contexto actual y de qué manera sientes que influye en tu experiencia como estudiante y madre migrante? Gracias, Lismar. Para mí también es un placer participar. Bueno, te cuento, mi contexto actual es sin duda un sistema bastante complejo y aunque es agotador, si lo vemos desde la parte teórica es fascinante. Soy migrante, trabajo para sostener a mi familia y mis hijos se encuentran en diferentes etapas del desarrollo, lo que exige una constante reorganización de mis roles. Si lo vemos desde la perspectiva de la psicología contextual, Hayes, Strosahl y Wilson 2011 plantean que la conducta no se explica únicamente por variables internas, sino por la función que cumple en un contexto determinado. Por ejemplo, en mi caso, estudiar psicología no responde solo a un deseo académico, sino que cumple una función vital, que es la de poder brindar estabilidad y proyectar un futuro más seguro para mis hijos en este nuevo entorno. Además que el aislamiento social que acompaña a muchos inmigrantes intensifica las emociones de incertidumbre y ansiedad. En mi experiencia, estrategias como el mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso, desarrolladas por Hayes, Strosahl y Wilson 2011, me han permitido reconocer mis pensamientos sin aferrarme a ellos y continuar con mis metas incluso en medio de la adversidad. ¡Qué poderoso ejemplo, Yaimar! Integrar la terapia de aceptación y compromiso en un contexto migrante muestra justamente cómo la teoría se convierte en una herramienta de vida. Ahora, desde la perspectiva de Vygotsky y la teoría histórico-cultural, el contexto social y lingüístico tiene un papel esencial en la construcción del pensamiento. A partir de lo que has visto en tus estudios, ¿cómo influye tu experiencia migratoria en la manera en que interpretas y aplicas teorías como la de Bertalanffy, 1968, dentro de tu familia? Es una pregunta muy interesante, fíjate, porque precisamente la teoría general de los sistemas de Bertalanffy, 1968, cobra vida en mi entorno familiar. Mi familia funciona como un sistema abierto, donde cada miembro se adapta constantemente a los cambios del entorno. Por ejemplo, mi hijo, adolescente, está atravesando por un proceso de choque cultural, mientras yo estoy enfrentando los desafíos del ámbito laboral. Cada una de esas experiencias influyen en el equilibrio del sistema familiar, y eso me hace pensar en la interdependencia de los subsistemas que Bertalanffy describe, donde cualquier variación en un elemento genera transformaciones en todo el conjunto. Asimismo, al abordar temas de diversidad y equidad, encuentro fundamental la noción de interseccionalidad propuesta por Crenshaw, 2013. Yo no me percibo únicamente como madre, ni solo como estudiante o migrante. Yo soy la intersección de todas esas identidades. Esa combinación moldea mi forma de pensar, de sentir y actuar
en los distintos contextos donde yo participo y reafirma la importancia de comprender los fenómenos humanos desde una mirada sistemática y contextual. Esta visión integral refleja muy bien el principio de la psicología contextual, comprender la función y el contexto de la conducta humana. Para cerrar esta parte, Yaimart, ¿qué consejo le darías a una colega que atraviesa una situación parecida a la tuya, considerando la importancia de la flexibilidad psicológica? Bueno, yo le diría a mis compañeros que están en una situación parecida que reconozcan su singularidad como una fortaleza personal y profesional. La psicología contextual valora la experiencia individual como una fuente de conocimiento. A veces, nosotros intentamos encajar en un modelo tradicional de estudiante, pero la realidad es que nuestras vivencias, como en mi caso la maternidad, el trabajo, la migración, son aprendizajes aplicados que enriquecen nuestra práctica. Como dice Csikszentmihalyi, 1990, es esencial fluir con las circunstancias, a entrar en ese flow donde la acción se alinea con el propósito. Si nosotros logramos aceptar y adaptarnos al contexto en lugar de resistirlo, cada reto se convierte en una oportunidad para desarrollar mayor resiliencia y comprensión humana. Muchas gracias, Yaimart, por tu valioso aporte y por compartir tu experiencia con nosotros. Nos acompaña Militza Amaro, una voz emergente de la psicología contextual. Militza combina su formación académica universitaria con una valiosa experiencia práctica, trabajando directamente en programas comunitarios donde implementa activamente los principios contextuales para transformar entornos educativos. Ella nos mostrará cómo la teoría se convierte en acción concreta en el aula y la comunidad. Militza, tú vienes de un contexto distinto al de Yaimart, pero igualmente desafiante. Cuéntanos un poco sobre tu historia y cómo la psicología contextual ha influido en tu manera de comprender y acompañar a las personas con las que trabajas. Gracias, Lismar. Es un honor participar en este espacio. Mi experiencia se desarrolla principalmente en comunidades educativas, donde trabajo con adolescentes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad social. Desde que conocí la psicología contextual, comprendí que la conducta humana no puede analizarse aislada del entorno, como plantean Hayes, Strohal y Wilson 2011. Cada comportamiento tiene una función adaptativa dentro de un contexto específico y entender eso cambia por completo la forma en que intervenimos. Por ejemplo, en los talleres que realizamos, a veces encontramos jóvenes con conductas impulsivas o de evasión. Si las abordamos solo desde una mirada punitiva, no comprendemos su función. Pero si aplicamos el análisis funcional contextual, vemos que muchas de estas conductas responden a intentos de mantener el control o buscar pertenencia en un entorno donde no siempre se sienten seguros. En ese sentido, los aportes de Skinner, 1953, sobre el condicionamiento operante y la influencia del ambiente me ayudan a reconocer cómo las consecuencias moldean el comportamiento. Al integrar esto con la terapia de aceptación y compromiso, siguiendo el modelo de Hayes 2011, trabajamos en desarrollar la flexibilidad psicológica, es decir, la capacidad de actuar en función de los valores personales, incluso ante emociones difíciles. Y como señala Rives Iniesta 2007, el comportamiento es una función de la interacción entre el individuo y su ambiente, no una simple reacción.
Esto me ha permitido diseñar intervenciones educativas que no solo buscan modificar la conducta, sino comprender su función y promover aprendizaje a través de la experiencia contextual. Muy interesante, Militza. Tu ejemplo evidencia cómo la psicología contextual puede aplicarse no solo en procesos terapéuticos, sino también en la educación y el trabajo social. Y para cerrar, me gustaría pedirte, al igual que Yaimar, un mensaje final. ¿Qué consejo le darías a otras estudiantes o profesionales que buscan aplicar la psicología contextual en su entorno laboral o académico? Les diría que recuerden que el contexto siempre tiene la última palabra. Aplicar la psicología contextual implica observar más allá de la conducta visible y comprender el ambiente en el que surge. Como señala Hayes 2011, la clave está en la coherencia funcional entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Por eso, recomiendo que cada intervención, ya sea clínica, educativa o social, se base en la observación activa y la aceptación del contexto tal como es, sin intentar controlarlo, sino aprender de él. Y como diría Bandura 1986, en su teoría del aprendizaje social, cada persona es agente de su propio cambio, pero ese cambio se construye dentro de un sistema de relaciones. La psicología contextual nos ofrece precisamente eso, herramientas para comprendernos en relación con el ambiente y actuar de forma más consciente y comprometida. Gracias, Militza, por esta reflexión tan enriquecedora. Y gracias también a Yaimar por compartirnos cómo la teoría se vive en distintos contextos reales. Queridos oyentes, después de escuchar a Yaimar y a Militza, nos queda claro que la psicología contextual no solo se estudia, sino que se vive. El recorrido de hoy en Psicologías Contextuales ha demostrado que la conducta humana es incomprensible sin atender a su entorno funcional. Las trayectorias de Yaimar y Militza Amaro no son meros anecdotarios, son ejemplos empíricos vivos del marco teórico que hemos estudiado. Es posible afirmar que la teoría cobra sentido cuando la llevamos al terreno de la experiencia humana. Ambas nos han mostrado algo esencial, que el contexto no nos limita, nos define y nos moldea, y que nuestras acciones, emociones y decisiones cobran sentido cuando comprendemos la función que cumplen dentro de este contexto. La experiencia de Yaimar, al equilibrar maternidad, trabajo y estudio a distancia, ejemplifica la necesidad de analizar las contingencias ambientales que moldean el repertorio conductual. Ace, Strossal y Wilson, 2011. Su resiliencia es una función adaptativa a un sistema abierto y cambiante. Militza Amaro, al aplicar los principios contextuales en programas comunitarios, nos muestra cómo la conciencia del nicho ecológico, Bronfenbrenner, 1979, permite intervenciones educativas más efectivas, reconociendo que el aprendizaje ocurre en la interacción dialéctica entre individuo y su medio. En síntesis, este episodio confirma que la psicología contextual nos obliga a trascender el individualismo metodológico. Como se postula desde el enfoque histórico-cultural, la conciencia y la acción están mediadas por el contexto social y lingüístico. Vygotsky, 1978. La conducta es siempre un evento relacional. Y por eso es precisamente lo que hoy vimos reflejado en las dos historias que hemos escuchado, la teoría aplicada con humanidad, conciencia y propósito. Queridos oyentes, recordemos que la psicología no se queda en los libros, sino que nos invita a mirar nuestro entorno con atención, a aceptar nuestras circunstancias y a actuar con sentido.
Esa es la esencia de la psicología contextual, aprender a vivir de manera plena en el contexto que nos toca, sin esperar a que todo sea perfecto. Porque en psicologías contextuales no solo escuchamos la teoría, la aplicamos, la sentimos y la convertimos en vida.